El absolutismo. El absolutismo fue una forma de gobierno y régimen político típico del antiguo régimen, periodo histórico previo a la Revolución Francesa de 1789, cuya ideología dictaba que el poder político del gobernante, es decir, del rey, no estuviese sujeto a ninguna limitación más allá de las propias de la ley divina o de Dios. Si quieres saber un poco más, quédate, yo te lo explico de una forma más sencilla. Bienvenido, estás en Jonty y su historia. La principal característica del absolutismo era que el poder político del gobernante era absoluto, es decir, no estaba sometido a ningún tipo de limitación institucional fuera de la propia ley divina, y todos sus actos eran justificables porque buscaban siempre el bien común. En el absolutismo, a diferencia del sistema republicano, no había una división de poderes. De este modo, el rey gobernaba el Estado a su antojo, legislaba, administraba e impartía justicia, y tenía siempre la última palabra en todos los asuntos que concernían a la nación. Básicamente, el soberano, rey, monarca, como le quieras llamar, tenía el poder absoluto. Por eso el nombre. El rey podía hacer lo que se le diera la gana. Él solo tiene derechos, y el pueblo, es decir, sus súbditos, solo tienen obligaciones. El absolutismo monárquico surge como una evolución en la acumulación de poderes de la monarquía, la cual se incrementó a partir de la Alta Edad Media, alcanzando su cenit en la modernidad. La tendencia a concentrar en el rey todos los poderes fue producto del desprestigio del papado y la iglesia como instituciones de control moral y social, cuya legitimidad divina fue poco a poco invistiéndose en el monarca mismo, cuya voluntad representaba la voluntad de Dios en la tierra. Pero, para que lo tengas más claro, déjame darte un ejemplo con el rey más representativo del absolutismo. Y es que cuando hablamos del absolutismo hay cierto personaje que viene a la mente cuando se escucha ese término. Y ese personaje sería Luis XIV de Francia, apodado como el Rey Sol o Luis el Grande. Aunque en realidad es más pegajoso el Rey Sol, o quizás solo suene más despampanante. Nacido el 5 de septiembre de 1638 y fallecido el 1 de septiembre de 1715, fue rey de Francia y de Navarra desde el 14 de mayo de 1643 hasta su muerte. Con 76 años de edad y 72 años de reinado, también fue copríncipe de Andorra y conde rival de Barcelona. Podría hablarte sobre su vida, sus logros, su descendencia, su carrera política, pero no estamos aquí para eso, sino porque él tenía una idea muy arraigada, idea que puede ser de gran ayuda para ejemplificarte y poder explicarte lo que era un rey absolutista. Digo, por algo él es el mayor representante del absolutismo. Según lo describe Isaac y Alberto Malet, Luis XIV tenía pocas ideas que le fuesen propias, solo tenía una muy arraigada en la mente y que fue dominante en su vida. En su infancia le habían dicho que el rey era una divinidad visible, una especie de semidios. El primer modelo de escritura que le dieron para que copiase estaba concebido así: se debe homenaje a los reyes, ellos hacen lo que les place. Estaba pues convencido de que él era un ser aparte, que tenía su corona por voluntad divina y que era por la gracia de aquel que él representaba en la tierra. De esta idea, que casi todo el mundo admitía entonces, Luis XIV deducía dos consecuencias. En primer lugar, como representante de Dios, debía ser dueño absoluto, disponer libremente de los bienes de la persona y de la vida de los mismos súbditos, los cuales tenían el deber de obedecer sin discernimiento. En segundo lugar, tenía la obligación de cumplir concienzudamente su oficio de rey. Debía, en fin, trabajar y atender en todo al bien del Estado. La idea de que él era el representante de Dios infundió en Luis XIV el más prodigioso orgullo, tomando por emblema un sol resplandeciente, y de aquí el sobrenombre del Rey Sol. ¿Cómo fue posible el absolutismo? Bueno, de entrada recuerda que era una época completamente diferente a la que vivimos hoy. Casi todo el mundo se apoyaba en lo religioso. De esta manera, y con ese argumento, los reyes podían justificar todo su poder, diciendo que era mandato divino, a lo que aparecería la teoría del derecho divino, la cual afirmaba que los reyes gobernaban por ser representantes de Dios en la tierra, y por lo tanto sin restricciones, y debiendo solo rendir cuentas por sus actos ante él, o sea, ante Dios. Tal vez de ahí salió la frase de solo Dios puede juzgarme.
En realidad no lo sé. Había un gran representante y defensor de esta teoría, el francés Jacques Baudin. No sé si se pronuncia su apellido, lo siento. Pero lo que sí sé es que él expresaba lo siguiente: Dios establece a los reyes como sus ministros y reina a través de ellos sobre los pueblos. Los príncipes actúan como ministros de Dios y son sus representantes en la tierra. Por esto, el trono real no es el trono de un hombre, sino el trono de Dios mismo. Así, la persona de los reyes es sagrada y atentar contra ellos es sacrilegio. Se debe obedecer a los príncipes por principio de religión y de conciencia. El servicio de Dios y el respeto por los reyes son cosas unidas. Dios ha puesto en los príncipes algo divino. Imagino que así hablaba. Pero, ¿qué te digo yo? No me hubiese gustado toparme con un fanático del absolutismo, que yo espero que ya no exista, aunque no me sorprendería que apareciera alguno. He visto cosas y personas que... Así el video. Verás, en la Biblia hay un fragmento que habla sobre el ejercicio del poder, más precisamente la epístola de los Romanos, que expresa: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De este modo, quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Esto, sumado a la increíble fe incondicional que tenían las personas de aquel entonces, y esa mentalidad que tenían, logró preparar el terreno para que algo como el absolutismo pudiese hacerse realidad. Mira, puede ser que llegues a tener confusión con algunos términos utilizados más contemporáneamente, como lo sería el totalitarismo o la dictadura, pero estos términos no deben confundirse, ya que son cosas distintas. En estos casos, la organización del Estado se encuentra secuestrada por un partido o una cúpula militar determinada. En el absolutismo, el Estado como tal no existe, ni separación de poderes, y mucho menos partidos políticos. La ley se adhiere a la voluntad del rey, simplemente. O sea, la dictadura y el totalitarismo se podría decir que pasan a la fuerza, y no como en el absolutismo, que pasan por voluntad propia de los seguidores, en palabras más sencillas. Entonces, ¿cómo se dio el final de esto? Bueno, eso se lo debemos a la Revolución Francesa, que puso final a la monarquía absoluta en 1789. Bueno, al menos en ese país, porque el absolutismo sobrevivió. La revolución dio pie a las ideas de la Ilustración y, por paradójico que parezca, convivió con el absolutismo en otras naciones europeas, en lo que se denominó despotismo ilustrado. Mira, el despotismo ilustrado combinaba el absolutismo con las ideas filosóficas de la Ilustración francesa, como la fe en la razón humana o un modelo de gobierno paternalista. Pero si buscamos el final, sería la Revolución de 1848, llamada la Primavera de los Pueblos, que abolió la Santa Alianza y deshizo el retorno del absolutismo que caracterizó al siglo XIX. ¿Qué te digo? La caída del absolutismo fue un proceso gradual, como muchos otros a través de la historia. Pero este fue el resumen del absolutismo. Espero te haya servido. Si es que te ayudó, por favor compártelo, dale me gusta, y si tienes alguna queja, duda o sugerencia, o simplemente quieres pasar a saludarme, te leo en los comentarios. Como siempre, las fuentes utilizadas para la elaboración de este video se encuentran en la descripción. Sin más que decir, nos vemos o nos escuchamos en la próxima. Ahora sí, esto fue John T. su historia. John T. fuera.